La vida es un error, un accidente cósmico que la sociedad y la religión intentan enmascarar con falsas promesas. No es una opinión cualquiera, es el pensamiento radical de Albert Caraco, uno de los filósofos más oscuros y olvidados del siglo XX. Mientras la mayoría de los pensadores buscan encontrar un sentido a la existencia, Caraco iba en dirección contraria. Para él, vivir era una tragedia sin redención, y todo lo que construimos, desde la moral hasta la fe, es solo una distracción para evitar enfrentarnos a lo inevitable. Pero, ¿quién era Albert Caraco? ¿Y por qué su pensamiento, tan extremo y brutal, sigue resonando hoy en día? Prepárese para un incómodo viaje filosófico, en el que exploraremos el pesimismo absoluto de un hombre que veía la realidad sin filtros. Si alguna vez te has cuestionado el sentido de la vida o has sentido que todo lo que te rodea es una gran actuación, este vídeo es para ti. Deja un like, comenta tus opiniones y suscríbete para más reflexiones profundas. Ahora vamos a sumergirnos en el caos de la existencia según Albert Caraco. Albert Caraco veía la vida como un error fundamental, un error que nunca debería haber ocurrido. Para él, existimos no por un propósito o diseño mayor, sino por un accidente cósmico que dio lugar al peor de los absurdos, la conciencia humana. A diferencia de los filósofos que intentan dar sentido al sufrimiento o encontrar la belleza en el caos, Caraco no veía redención posible. La vida era una carga, y todo lo que habíamos construido, civilizaciones, religiones, valores morales, no era más que un teatro para encubrir esta verdad insoportable. Su visión del mundo es un desarrollo extremo del pesimismo filosófico. Influido por Schopenhauer y Cioran, Caraco rechazaba cualquier intento de embellecer la existencia. Veía a la humanidad como un error de cálculo de la naturaleza, una especie condenada a la destrucción, ya sea por colapso moral o por autodestrucción tecnológica. El progreso, en lugar de liberarnos, solo aceleraba nuestra ruina. Para Caraco, la sociedad era un juego de mentiras, un escenario donde fingimos que la vida tiene sentido. El trabajo, la familia, el éxito, la cultura, todos son distracciones para no afrontar la brutal realidad. El mundo no tiene dirección ni propósito, y existimos sin razón. Cada generación nace, lucha por sobrevivir, sufre y desaparece, dejando espacio para que la siguiente repita el mismo ciclo sin sentido. El mero hecho de que sigamos existiendo era, para él, un signo de nuestra negativa a aceptar la verdad. ¿Y la religión? Caraco era implacable en sus críticas. Para él, la fe era el mayor de los engaños, un placebo psicológico destinado a consolar a los débiles. Dios no era más que una invención humana para calmar el pavor al vacío. El paraíso prometido por las religiones era una ilusión cómoda, una forma de hacer que las masas aceptaran su sufrimiento sin rebelarse. Pero la realidad es fría e indiferente. No hay salvación, no existe un plan divino, y cualquier intento de buscar un sentido no es más que una forma de evitar la desesperación. Sin embargo, Caraco no se detuvo ahí. Creía que si la existencia es un error, solo hay una solución racional a este problema, y esa solución, sombría y extrema. Si la vida es un error, ¿por qué seguimos insistiendo en ella? Para Albert Caraco, la respuesta era directa y brutal. No hay ninguna razón lógica para prolongar el sufrimiento. Si todo lo que nos rodea es un teatro de ilusiones creado para enmascarar lo absurdo de la existencia, entonces el único curso de acción coherente sería detener este error antes de que empeore. El pesimismo de Caraco no se limitaba al descontento filosófico. Lo llevó al extremo, considerando la propia extinción de la humanidad como la única solución al problema de la vida. Para él,
insistir en la existencia era una tontería, una negación infantil a enfrentarse a la verdad. Si la vida no tiene sentido y solo genera dolor, ¿por qué no acabar con ella de una vez por todas? En su opinión, la muerte no era un acontecimiento trágico o temible, sino el único acto verdaderamente lúcido y racional. En su libro póstumo Post Mortem, Caraco reflexiona sobre la finitud de la vida con inquietante frialdad, argumentando que la resistencia a la nada es solo una demostración de miedo infantil a lo desconocido. A diferencia de Camus, que proponía una rebelión contra el absurdo, Caraco pensaba que esta postura era ingenua. El ser humano no debe luchar contra el absurdo, debe aceptarlo y actuar con coherencia. El suicidio, para Caraco, no era un acto de desesperación emocional, sino una decisión filosófica, un gesto de claridad ante el caos. Creía que la mayoría de la gente no se quita la vida por cobardía o condicionamiento social, porque desde pequeños nos entrenan para creer que la vida tiene algún valor. La sociedad y la religión nos convencen de que debemos persistir, de que hay algo que encontrar en el futuro, de que existe un propósito oculto que aún no comprendemos. Pero para Caraco, esta esperanza no era más que otra cruel ilusión. La muerte, en este sentido, sería la única salida verdadera para quien entendiera la realidad sin filtros. Después de todo, ¿por qué prolongar un sufrimiento que nunca tendrá sentido? ¿Por qué seguir participando en un teatro donde la única certeza es el dolor? Si la vida es una prisión sin sentido, entonces la única libertad real sería rechazarla. Su pensamiento es desconcertante, porque lleva el pesimismo al extremo absoluto. Mientras otros filósofos trataban de encontrar alternativas, incluso dentro de un mundo absurdo, Caraco creía que no hay nada que rescatar en la existencia. A diferencia de Cioran, que coqueteaba con la idea del suicidio, pero encontraba cierto humor en el absurdo de la vida, Caraco no veía ninguna posibilidad de redención. Su frialdad es chocante, porque no se limita a argumentar a favor del fin, sino que lo trata como una consecuencia natural de su filosofía, y siguió sus propias ideas hasta el final. Poco después de la muerte de sus padres, Albert Caraco se quitó la vida, cumpliendo despiadadamente lo que defendía. A diferencia de muchos pensadores que discuten el nihilismo y el pesimismo solo en términos teóricos, Caraco vivió y murió de acuerdo con sus principios. Sin embargo, esta visión plantea preguntas inquietantes. ¿Es realmente la muerte la única respuesta? ¿No hay otra forma de afrontar la vida sin caer en la desesperanza total? Para Caraco, la sociedad y la religión solo sirven para enmascarar la insoportable verdad de que vivimos en sistemas con grandes mentiras colectivas. Para Albert Caraco, la sociedad y la religión son mentiras estructuradas, invenciones humanas que intentan dar sentido a lo que no lo tiene. Para él, estas instituciones son mecanismos de distracción, creados para evitar que el individuo se enfrente a la verdad más cruda. La vida es un error y el sufrimiento es inevitable. Sus ataques a estas estructuras son feroces e implacables. Para Caraco, la sociedad no es más que una fábrica de ilusiones. Desde que nacemos, nos entrenan para seguir normas, buscar el éxito, formar familias y encajar en sistemas de producción. Todo ello bajo la promesa de que hay un propósito mayor en nuestras acciones. Pero para él, ese propósito sencillamente no existe. Trabajamos para mantener un sistema que se autoperpetúa, no porque conduzca a un progreso real, sino porque no sabemos qué hacer ante el vacío de la existencia. La religión, por su parte, es vista como una mentira aún más cruel. Si la sociedad al menos nos mantiene ocupados, la religión crea una fantasía reconfortante, prometiendo una vida después de la muerte, un significado oculto o un plan divino
que explicaría todo el sufrimiento. Pero para Caraco, Dios es una ilusión peligrosa porque hace que la gente acepte pasivamente su destino, sin cuestionarse lo absurdo de la existencia. Caraco creía que la sociedad era una obra de teatro mal ensayada, en la que cada individuo interpreta un papel que no ha elegido. Desde pequeños nos enseñan que debemos estudiar, trabajar, formar una familia y contribuir al progreso. Pero, ¿qué ocurre en realidad? El trabajo nos agota, la familia nos aprisiona y el progreso es una ilusión cíclica que nunca lleva a ninguna parte. Para él, a la humanidad no le espera ningún destino glorioso. Al contrario, nos dirigimos hacia nuestra propia destrucción, ya sea el colapso ecológico, la superpoblación o la guerra. Todo lo que construimos no es más que un aplazamiento de lo inevitable. Los imperios caen, las ideologías se agotan, las economías se hunden y la humanidad sigue engañándose, generación tras generación, creyendo que va hacia alguna parte. La ironía, según Caraco, es que la sociedad no solo nos engaña sobre el sentido de la vida, sino que nos impide afrontar la única solución lógica, el rechazo de la propia existencia. El sistema nos mantiene ocupados y distraídos para que nunca podamos pararnos a reflexionar sobre lo absurdo de todo ello. Si todo el mundo aceptara su filosofía, el mundo se derrumbaría. Por eso la sociedad necesita que sigamos creyendo en la mentira del progreso. Si la sociedad es una ilusión, la religión es el anestésico que impide sentir la desesperación de la verdad. Para Caraco, todas las religiones son construcciones humanas creadas para evitar el miedo a la muerte y justificar el sufrimiento. Creía que la fe era un síntoma de cobardía, un refugio para aquellos que no pueden soportar la idea de que no hay ningún propósito, ningún cielo, ningún nuevo comienzo. Caraco rechazaba cualquier tipo de espiritualidad. Para él, la idea de un Dios benevolente era absurda ante el sufrimiento humano. Si Dios existiera, sería indiferente, cruel o completamente incompetente. Y si no existe un ser superior que nos guíe, toda moral religiosa se derrumba. No hay pecado, ni destino, ni justicia divina, solo hay azar y caos. Criticó especialmente las promesas de vida después de la muerte. Para él, esta creencia es una de las mayores mentiras jamás inventadas. El paraíso, el renacimiento, la reencarnación, todas estas ideas no son más que formas de convencer a la gente para que acepte su sufrimiento, posponiendo cualquier búsqueda real de liberación. La religión no nos enseña a vivir mejor, sino a soportar el dolor con la falsa esperanza de una recompensa futura. Para Caraco, la única forma de afrontar la realidad de frente sería destruir esas ilusiones. Pero aquí surge un problema. Si la sociedad y la religión se derrumbaran, ¿qué quedaría? Solo la pura desesperación y la aceptación del vacío. Y por eso, según él, se siguen sosteniendo estas mentiras. Sin ellas, el caos sería insoportable. El problema es que esta huida de la verdad tiene un precio. Cuanto más se aferra la humanidad a estas estructuras artificiales, más se aleja de su única salida real. Si la vida es un error, continuar es prolongar el sufrimiento. La sociedad y la religión no solo ocultan esta verdad, sino que se aseguran de que el ciclo continúe indefinidamente. La gran pregunta, entonces, es: si rechazamos todas estas ilusiones, ¿hay algo que pueda sustituirlas? ¿Existe un camino más allá de la pura desesperación? El mundo ha cambiado mucho desde la época de Albert Caraco, pero sus ideas siguen siendo tan pertinentes como siempre. Si él veía la sociedad como una mentira organizada y la religión como una huida cobarde, ¿qué podemos decir del mundo moderno? ¿Sigue teniendo sentido su pesimismo extremo en una época en la que la tecnología, la globalización y los avances científicos
deberían habernos aportado más respuestas y propósitos? La respuesta es incómoda. A pesar de todos los avances, seguimos igual de perdidos que antes, o quizá incluso más. El vacío existencial que vio Caraco no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Si antes la gente se refugiaba en la religión y la tradición, hoy buscamos distracción en el consumismo, las redes sociales y el culto a la productividad. La promesa del progreso sigue viva, pero su fragilidad es más evidente que nunca. El mundo contemporáneo, dominado por crisis ecológicas, conflictos políticos y una creciente epidemia de trastornos mentales, refleja muchas de las predicciones más sombrías de Caraco. La ciencia avanza, pero no nos da ningún propósito. La tecnología conecta, pero aísla. La abundancia material no ha eliminado el sufrimiento humano, solo lo ha remodelado. Así que la idea de que la civilización es un teatro inútil para enmascarar la desesperación de la existencia nunca ha parecido más plausible. La crisis de la sociedad moderna, entre el progreso y la desesperación, Caraco sostenía que la sociedad es una estructura frágil, sostenida por ilusiones colectivas. ¿Qué ocurre cuando esas ilusiones empiezan a desmoronarse? Hoy vivimos en una época de incertidumbre constante en la que los grandes relatos que daban sentido a la vida, la religión, las ideologías, la familia, el trabajo, se cuestionan o pierden relevancia. Tomemos el trabajo como ejemplo. Durante siglos nos enseñaron que trabajar duro y producir nos daría una vida digna y un propósito. Pero hoy, cada vez más gente se da cuenta de que trabaja solo para sobrevivir, a menudo en empleos vacíos, sin sentido ni reconocimiento. La llamada crisis de sentido en el trabajo refleja exactamente lo que denunciaba Caraco. Al sistema no le importa el individuo, solo su función dentro de la máquina. La política es otro ejemplo. Las ideologías se derrumban, los líderes cambian, pero los problemas estructurales permanecen. Caraco veía la civilización como un castillo de naipes a punto de derrumbarse, y viendo el caos político y económico mundial, sus predicciones parecen menos paranoicas y más proféticas. Pero quizá lo más relevante sea el impacto psicológico de esta realidad. El aumento exponencial de la depresión, la ansiedad y el suicidio en los últimos años demuestra que cada vez más personas sienten el peso de este vacío existencial. Incluso rodeados de confort y tecnología, muchas personas experimentan una profunda sensación de falta de sentido, exactamente lo que Caraco dijo que era el destino inevitable de la humanidad. Si antes las religiones eran la principal herramienta para enmascarar el vacío, hoy tenemos un nuevo tipo de salvación, la cultura del entretenimiento y la hiperconectividad. Las redes sociales, los juegos, las series interminables y el consumo desenfrenado de información crean una realidad paralela en la que nunca necesitamos pararnos a reflexionar sobre el vacío de la existencia. Caraco sostenía que la civilización nos mantiene distraídos para que nunca nos cuestionemos el sentido de la vida. ¿Qué diría si viera el mundo actual en el que pasamos horas delante de pantallas, inmersos en burbujas de información, escapando a toda costa de la realidad? Si antaño la religión prometía la vida eterna en el paraíso, hoy la tecnología nos ofrece una evasión infinita de la realidad. Pero la gran ironía es que, incluso con todas estas distracciones, el vacío sigue ahí. Podemos ignorarlo durante un tiempo, pero siempre vuelve, y en el fondo todos lo sabemos. Ante todo esto, surge la pregunta inevitable: ¿tenía razón Caraco? Si la vida es realmente un error y la sociedad no es más que un mecanismo para enmascarar la desesperación, ¿no hay salida? ¿No podemos hacer otra cosa que aceptar el absurdo y esperar el inevitable colapso?
La respuesta depende de cómo interpretemos su pensamiento. Por un lado, su crítica del mundo moderno es increíblemente acertada. La sociedad funciona realmente como una gran ilusión colectiva, y el progreso no ha resuelto las cuestiones existenciales que siempre han asolado a la humanidad. Por otra parte, cabe cuestionar su fatalismo extremo. Aunque la vida no tenga un propósito cósmico, ¿significa eso que no puede tener valor? En lugar de negar la existencia, ¿no deberíamos intentar encontrar la belleza en ella, aunque carezca de sentido? Filósofos como Camus sostenían que, incluso frente al absurdo, podemos crear nuestro propio significado, y esta es quizá la única forma de responder al pesimismo absoluto de Caraco sin caer en la desesperanza total. Si Albert Caraco tenía razón, entonces la existencia no es más que un error, y cualquier intento de encontrarle un sentido no es más que una cómoda ilusión. Pero, ¿es el pesimismo absoluto la única respuesta posible? ¿O existe un camino alternativo que no requiera una huida hacia la religión o un colapso total en la desesperación? No es una pregunta nueva. Muchos filósofos se han enfrentado al mismo dilema. Si la vida es absurda, ¿qué debemos hacer al respecto? Camus creía que la respuesta era rebelarse contra el absurdo, es decir, aceptar que la vida no tiene un sentido intrínseco y, sin embargo, seguir viviendo, creando nuestro propio sentido. Nietzsche, por su parte, rechazaba el nihilismo pasivo y defendía la idea del superhombre, aquel que es capaz de construir sus propios valores y trascender la moral impuesta por la sociedad. Caraco, sin embargo, rechazó estas soluciones. Para él, tanto Camus como Nietzsche seguían, en cierto modo, intentando dar un barniz de esperanza al caos de la existencia. Su visión era más radical. No hay ningún sentido que crear, ninguna moral que reconstruir, solo existe el error fundamental de la vida. Pero, ¿ignoraba por completo la posibilidad de vivir auténticamente, incluso ante el vacío? Quizá la respuesta no esté en buscar una verdad absoluta, sino en adoptar una actitud diferente ante la incertidumbre. Si aceptamos que la vida es un accidente sin propósito, tenemos dos opciones: rendirnos o seguir viviendo, pero sin ilusiones. La pregunta es, ¿el hecho de que algo no tenga una finalidad cósmica significa que no tiene valor? Tomemos como ejemplo el arte. Ninguna obra de arte tiene una finalidad objetiva, universal, pero ¿significa eso que no tiene valor? Al contrario, su belleza reside precisamente en el hecho de que es una creación humana, la expresión de un momento, una emoción, una idea. La vida puede verse del mismo modo. No necesitamos que tenga un propósito divino para experimentar momentos de intensidad, belleza e incluso significado subjetivo. Caraco veía la sociedad y la religión como mentiras, y puede que en eso tuviera razón. Pero, ¿no era su rechazo total a experimentar la vida también una forma de ceguera? Después de todo, aunque el sufrimiento sea inevitable, ¿significa eso que los momentos de alegría y descubrimiento son irrelevantes? Muchos filósofos modernos han explorado esta idea. Zygmunt Bauman, por ejemplo, sostiene que vivimos en una época de incertidumbre líquida, en la que las viejas estructuras de sentido se desmoronan. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, sugiere que debemos aprender a vivir con esta incertidumbre, aceptando que el sentido no viene de fuera, sino de las decisiones individuales que tomamos en el presente. En otras palabras, no necesitamos una verdad absoluta para vivir, simplemente podemos vivir. Aunque su visión es extrema, Caraco nos enseña algo importante. Hay que tener el valor de enfrentarse a la realidad sin ilusiones. Muchas personas viven atrapadas en dogmas, creencias vacías y falsas promesas porque tienen miedo al vacío.
nos obliga a enfrentarnos a la pregunta esencial: si todo esto es mentira, ¿cómo elegimos vivir? Quizá la respuesta no sea aceptar la muerte como única solución, sino transformar esta brutal toma de conciencia en un estímulo para vivir de forma más auténtica. Esto significa romper con las normas impuestas, cuestionar los valores heredados y crear nuestro propio camino. Si la vida es un error, que sea un error vivido con intensidad. Si no tiene sentido, abracemos el absurdo en lugar de huir de él. Al final, tal vez Caraco haya llevado demasiado lejos su propia filosofía, olvidando que incluso en un mundo sin propósito, aún podemos crear nuestros propios significados, por pequeños que sean. ¿Y usted? ¿Qué opina de la idea de una existencia sin sentido? ¿Crees que Caraco tenía razón o hay algo más que pesimismo? Deja un comentario y comparte tu opinión. Albert Caraco no era solo un pensador pesimista, era un radical del nihilismo, un hombre que veía la vida sin filtros y tenía el valor de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Para él, la existencia era un error, la sociedad un teatro de ilusiones y la religión una mentira reconfortante. La única salida digna, el final voluntario de su propia vida. Pero ahora que hemos recorrido sus ideas, surge una pregunta fundamental. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Debemos aceptar su veredicto y abrazar la desesperación? ¿O, por el contrario, su filosofía puede servirnos de llamada de atención para crear un enfoque diferente de la vida? ¿Tenía razón Caraco? El pensamiento de Caraco es difícil de refutar cuando observamos el mundo que nos rodea. Vivimos atrapados en un sistema que nos consume, rodeados de distracciones que nos impiden enfrentarnos al vacío, mientras la religión y la moral intentan convencernos de que todo tiene algún propósito. Pero en el fondo, todos sabemos que no hay respuestas definitivas. El problema de Caraco no era su análisis, que es brutalmente honesto en muchos puntos, sino su conclusión. ¿Será que la única manera de avanzar ante el absurdo es rendirse por completo? Otros filósofos, como Camus, argumentarían que incluso sin sentido, la vida puede seguir siendo vivida. Nietzsche nos diría que, en lugar de rendirnos al nihilismo, deberíamos crear nuestros propios valores. Incluso Cioran, uno de los pensadores más oscuros del siglo XX, coqueteó con el humor y la ironía ante lo absurdo de la existencia. El error de Caraco puede haber sido creer que, sin un propósito absoluto, nada más tenía valor. Pero el hecho de que la vida no tenga un sentido universal no significa que no pueda tener momentos que merezcan la pena. Si algo podemos aprender de Caraco es que la vida sin ilusiones es dura. La sociedad vende promesas vacías, la religión intenta calmar el miedo a la nada y el progreso nos mantiene ocupados sin darnos respuestas. Pero lo que hacemos ante esto es una elección individual. Tenemos dos opciones. Podemos rendirnos a la desesperación, aceptar que todo es un error y que seguir viviendo es prolongar el sufrimiento. Este es el camino de Caraco. O podemos mirar al abismo y decidir vivir de todos modos, no porque la vida tenga un sentido oculto, sino porque, dentro del caos, aún hay lugar para experiencias auténticas, conexiones reales y momentos que, por breves que sean, son profundamente humanos. Si todo es un error, que sea un error vivido con intensidad. Si la vida es un accidente, que sea un accidente que se disfrute hasta el último momento. La verdad es que no hay una respuesta definitiva. Cada uno debe encontrar su manera de enfrentarse al absurdo. Quizá Caraco fue demasiado lejos. Quizá fue honesto hasta el final. Pero la pregunta que nos deja es incómoda. Si todo lo que nos rodea es una ilusión, ¿qué nos retiene aquí? ¿Y a usted? ¿Qué piensa usted? ¿Crees que la vida es solo un error? ¿O crees que aún hay algo que merece la pena? Deja un comentario y comparte tu visión.
Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más reflexiones profundas. El silencio del universo nunca nos dará una respuesta. Depende de nosotros decidir cómo vivir con él.